Hola de nuevo, chicos. Continuamos con el vídeo anterior en el que hemos explicado y hemos completado nuestra tabla de frecuencias respecto de un caso real, ¿vale? De las notas en matemáticas de los alumnos de una clase, de 20 alumnos en concreto. Y en base a ese ejemplo vamos a aprender a calcular los parámetros estadísticos más importantes, ¿vale? Los que debéis de conocer. Bien, fijaros, desde nada, que habíamos terminado el vídeo con la tabla de frecuencias, que aquí yo os he realizado las sumas, ¿vale? Las sumas de esas dos columnas, ¿vale? Importante que aprendáis este signo, ¿vale? Que en notación matemática significa sumatorio, ¿vale? Que lo que hace es sumarme todos los términos x por fi, o sea, todos los términos de esa columna, ¿vale? Pues todos los términos de esa columna suman 115 y todos los términos de esta segunda columna de aquí suman 759, ¿vale? Eso es el sumatorio de los x cuadrado por fi. Bien, venga, pues una vez que tenemos esto, vamos a conocer cuáles son los parámetros que debemos de conocer y cómo se calcularían. Entonces, tenemos diferentes tipos de parámetros. Entonces, en primer lugar, vamos a conocer los parámetros o medidas de centralización. ¿Vale? Vamos a ver un poquito qué es esto, cuáles son y cómo se obtienen. ¿Vale? ¿Por qué se llaman de centralización? Porque normalmente tienden a situarse hacia el centro del conjunto de datos, ¿vale? Más o menos están hacia el centro del conjunto de datos. Y dentro de estos parámetros de centralización, el primero que debemos de conocer es la media. Todos sabéis calcular la media, ¿vale? Que es el cociente entre la suma de todos los valores de esa variable y el número total de datos. Vale, pues en estadística se representa de esta manera. Como nuestra variable es x, pues le ponemos como una especie de gorrito, ¿vale? Y para calcularla, lo que nosotros hacemos es coger el sumatorio de todos los x por f, esa columna que acabo de poner, partido por el número total de datos. Porque esto a mí lo que me permite es no tener que sumar esos 20 datos, porque la suma de esos 20 datos es justamente ese 115, ¿vale? Justamente si sumarais los 20 datos que nosotros tenemos aquí, veréis que os da 115. Y eso es lo que yo obtengo al hacer x por f, porque si hay 4 cuatros, este 12 ya, o sea, hay 3 cuatros, ese 12 ya me está dando la suma de esos 3 cuatros. Por tanto, todos los x por f es la suma de todos los datos que yo tengo, ¿vale? Si lo divido para el número total de datos, pues me da la media, ¿vale? Que se expresa pues con esta formulita que tenéis aquí, ¿bien? Primera formulita que debemos de conocer, muy sencilla en este caso, y para nuestro ejemplo concreto, pues ya veis que la media sería ese 115 partido por 20, ¿vale? Y así podríamos obtener la media de la clase, que en este caso pues sería 5,75, ¿vale? Esa es nuestro primer parámetro, nuestra primera medida de centralización, que es bastante sencilla de calcular. En segundo lugar, la segunda medida que nosotros tenemos es la moda. La moda que se representa como M mayúscula y una O minúscula. ¿Y qué es la moda? Pues es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia absoluta. Es decir, la que más se repite. Sin más. ¿Vale? La que más se repite. Entonces lo ponemos aquí. ¿Vale? O el dato. Vamos a poner el dato. El valor, mejor dicho. El valor que más se repite. Sin más. Evidentemente, pues es el de mayor frecuencia absoluta. Por tanto, para este ejercicio concreto, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos venimos a nuestra tabla, nos fijamos en la tabla de frecuencias absolutas y vemos que el valor que más se repite es el 8, porque se repite 6 veces. Por tanto, nuestra moda es el 8. Cuidado, no es el 6, ¿eh? El 6 es el número de veces que se repite, el número de alumnos que han sacado un 8. Pero el valor de esa variable en este caso es 8. Por tanto, nuestra moda será 8. ¿Bien? Perfecto. Y vamos a calcular nuestra mediana. Para calcular la mediana, evidentemente hay unas fórmulas un poco más complejas, pero para el nivel en el que nos encontramos, pues no lo vamos a hacer de esta manera, lo vamos a hacer de una manera mucho más sencilla. Entonces, nuestra mediana, que lo representamos como ME, ¿vale?
¿Qué es lo que nos dice? ¿Vale? Pues que si nosotros ordenáramos los datos de forma creciente, de menor a mayor, ¿vale? Digamos que es el valor que está justo en el medio. Es decir, que deja a su izquierda el mismo número de datos que los que deja a su derecha. ¿Vale? Es decir, el valor que está en el medio. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos un número de datos impar? Pues evidentemente, imaginaos que yo tengo 3 datos, pues 1, 5 y 8 ordenados, pues el que está justo en el medio sería el 5 y sería mi mediana. Pero si yo tengo un número de datos par, imaginaros que los ordeno de esta manera, no hay un valor que esté en el medio. Por tanto, lo que se hace es coger los dos valores que están justo en el medio, los que dejan uno a la izquierda y uno a la derecha, y hacer la media de esos dos valores, ¿vale? Así es como se obtiene la mediana. Entonces, estrictamente, cuando nosotros tenemos muchos datos, evidentemente no nos vamos a poner los 20 números aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es coger el número de datos, la n, y dividirlo para 2. Y buscamos en la columna de frecuencias absolutas acumuladas justamente el número que sea mayor que este. Y ese será el que nos dé nuestra mediana. ¿Vale? ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos en este ejemplo? Pues nosotros en nuestro ejemplo cogeríamos un número de datos, que son 20, lo dividiríamos para 2 y nos da justamente 10. Este no es nuestra mediana, ¿eh? Ahora vendríamos a la columna de frecuencias absolutas acumuladas y nos fijamos en que aquí tenemos un 9 y tenemos un 12. ¿Dónde se encontraría el valor 10, que es el que estaría en el medio? Pues evidentemente se encontraría en la posición 12, pero cuidado, porque nos ha salido un número par. Por tanto, tenemos que coger el que está en la posición 10 y no solo el que está en la posición 10, porque tenemos que ver que si nosotros nos colocáramos 20 números, fijaros, esto os lo pongo pero para que veáis que no es necesario, pues 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Si yo tengo 20, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí tendría 2 y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, esos dos son los que me dejan el mismo número a la izquierda que a la derecha. Y son el 10 y son el 11. Por tanto, tengo que buscar el que está en la posición 10 y el que está en la posición 11. Porque el número de datos que yo tengo es par. ¿Vale? Si fuera impar, redondearía. Si fuera impar, sería 21 entre 2, 10,5 y redondearía al 11. ¿Vale? En este caso, como es par, pues lo que tengo que hacer es coger el 10 y el 11. Entonces, busco en mi tabla de frecuencias el 10 y el 11, que justamente están aquí. Por tanto, los dos corresponden al valor 6. Y por tanto, ¿cómo calcularía mi mediana? Pues haciendo la media entre esos dos, porque estos dos me han salido los dos 6, el que está en la posición 10 y el que está en la posición 11. Por tanto, haría 6 más 6 entre 2, que evidentemente es 6. Y ese es el valor de mi mediana. ¿Vale? Puede parecer así un poco complejo al principio, pero veis que es relativamente sencillo. Entonces, lo que tenéis que hacer, resumiendo, es, si yo tengo un número de datos impar, divido para 2, y si me da 10,5, redondeo al alza al 11 y busco ese 11 en la tabla de frecuencias. Y el valor de mi mediana será el que en mi columna de frecuencias absolutas tenga un valor mayor que 11. Y si yo tengo un número de datos par, divido para 2, en este caso me da 10, y busco tanto el valor que está en la posición 10 como el que está en la inmediatamente posterior, en la 11. Busco en mi columna de frecuencias absolutas acumuladas, miro a qué valor de la variable corresponden y hago la media. En este caso, como el 10 y el 11, fijáis, los dos corresponden al 6, porque los datos 10, 11 y 12 son 6, hasta el 9 son el 5. Pero el 10, el 11 y el 12 son 6, por lo tanto el 10 y el 11 están en el 6. Y así es como se calcula la mediana, ¿vale? Vale, ya sé que es un poco más enrevesado de ver, pero ya veréis cómo con la práctica es muy sencillo. ¿Vale? Entonces, estos son nuestros parámetros de centralización. A partir de aquí, lo que podemos obtener son
los cuartiles, que podrían considerarse de centralización, pero como ya no están en los valores centrales, pues evidentemente no se introducen en ellos, ¿vale? Entonces, los cuartiles es como si nosotros quisiéramos separar los datos en 4 grupos, ¿vale? Entonces nosotros vamos a tener nuestro cuartil 1, nuestro cuartil 2, nuestro cuartil 3 y nuestro cuartil 4. Es como si diéramos los datos en 4 partes. Entonces, ¿qué es el cuartil 1? Pues el menor valor que supera la cuarta parte de los datos. Eso es como la cuarta parte de los datos, ¿vale? Que se puede hacer tanto de esa manera como con porcentaje, corresponde al 25%. El cuartil 2, que corresponde exactamente con la mediana, no, realmente el cuartil 4 no se hace, ¿vale? Porque sería el 100%, no se hace, se hacen el 1, el 2 y el 3, ¿vale? El cuartil 2 que corresponde con el valor de la mediana, porque es justamente el que está en el centro, ¿vale? Y corresponde con el 50% de los datos. Y el cuartil 3, que es el que supera el menor valor que supera las 3/4 partes de los datos, ¿vale? O lo que es lo mismo, pues el 75%. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Pues nosotros lo podemos hacer de igual forma que hemos hecho con nuestra mediana, pero aquí haciéndolo con n partido por 4, y para nuestro Q3, para nuestro tercer cuartil, pues 3n partido por 4, ¿vale? Y se hace exactamente igual. Si nosotros en vez de hacerlo con la columna de frecuencias absolutas acumuladas lo quisiéramos hacer con porcentajes, pues evidentemente lo tendríamos que buscar en nuestra columna de frecuencias relativas acumuladas, pero da exactamente igual, ¿vale? Se puede hacer de la misma manera. ¿Vale? Esto nos ha quedado claro. Ya veis que dentro de los cuartiles podemos tener otro caso que serían los percentiles, en el que aquí lo que nos pueden preguntar es cualquier porcentaje. Es decir, lo que nos preguntan es, por ejemplo, el percentil 80. Pues nos están diciendo el menor valor que supera el 80%, ¿vale?, de los datos. Nos pueden pedir el percentil 35. Pues lo mismo, lo haríamos así. Entonces aquí ya podéis decidir si lo hacéis con porcentaje o si lo hacéis de esta manera. Aquí en este ejemplo, si quisiéramos calcular nuestro cuartil 1, pues lo que haríamos sería 20 dividido de 4, que nos daría 5, ¿vale? Y a partir de allí, pues buscamos exactamente a cuál corresponde. Bien, entonces nos vendríamos aquí, buscaríamos el 5 y fijaros cómo buscamos el mayor, el 6 que es justamente mayor que 5, por lo tanto nuestro Q1 sería el 4, ¿vale? Y este sería Q1. Digamos que no os quedéis con ese 5, que ese es un cálculo intermedio que nosotros hacemos para obtener el valor de ese cuartil. Y para calcular nuestro Q3, pues haríamos 3 por 20 partido por 4, que nos daría 15, y buscaríamos en nuestra tabla de frecuencias el 15. Y fijaros que tendremos el número mayor, que es justamente 19, por tanto nuestro Q3 en este caso sería 8. ¿Vale? Tan sencillo como esto. Pues estos son los parámetros de centralización, ¿vale?, que son los que os pueden preguntar, ¿vale?, los más habituales. ¿Qué tenemos después? Pues tenemos los parámetros de dispersión. Y entre los parámetros de dispersión, ¿vale?, solamente os voy a explicar muy poquitos para que los entendáis de una manera bastante sencilla, ¿vale? Entonces, tenemos nuestros parámetros de dispersión y vamos a trabajar únicamente con el rango, ¿vale? Únicamente con el rango o recorrido, que como su propia palabra dice, pues la diferencia entre el mayor y el menor valor de la variable, ¿vale? Lo podemos representar con la letra R y es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor. Por tanto, en nuestro ejercicio, en nuestro caso concreto que tenemos, pues nuestro mayor valor es 9, nuestro menor valor es 1, por lo tanto, nuestro rango sería 9 menos 1, 8. Tan sencillo como esto, ¿vale? Y ahora vamos a trabajar con dos parámetros que son bastante importantes, que son la varianza y la desviación típica, ¿vale? Y estos ya tienen su importancia. Entonces, en primer lugar, la varianza,
que se representa con una letra griega sigma al cuadrado. A veces hay gente que le pone una S, ¿vale? Pero normalmente se representa con la letra sigma al cuadrado, ¿vale? ¿Y qué es la sigma al cuadrado? Pues realmente es, o qué es lo que representa, es el sumatorio de todos los x cuadrado por f, ¿vale? De los cuadrados de esa variable por sus frecuencias absolutas, partido por el número de datos menos el valor de la media al cuadrado. De ahí que hayamos calculado en nuestra tabla de frecuencias esto de aquí, porque lo necesitábamos para calcular nuestra varianza. Bien, así es como se calcula, así es como lo tendríamos que hacer. En nuestro ejemplo, nuestro ejercicio, pues evidentemente nos quedaría esos 759 que nos haya salido, que es ese sumatorio, partido por 20, menos la media que nos haya salido 5,75 al cuadrado, ¿vale? Si nosotros calculamos eso, pues directamente lo que nos dé, ¿vale? Ese sería el valor de nuestra varianza, en este caso concreto 4,8875, sin más. Y el otro que os he comentado, que es la desviación típica, que es muy sencillo, porque una vez que tenemos nuestra varianza, la desviación típica se representa como sigma. Por tanto, ¿qué es? Pues evidentemente la raíz cuadrada de nuestra varianza, ¿vale? Tan fácil como eso. Por tanto, si nosotros tenemos nuestra varianza, ya tenemos la desviación típica simplemente haciendo la raíz de ese valor que ya hemos calculado, ¿vale? Por tanto, en este caso nos daría 2,21. Y por último, ¿vale? Una medida que es bastante útil para comparar una serie de las dispersiones de dos variables de diferente media o de diferente naturaleza, pues va a ser el coeficiente de variación, ¿vale? Ya digo, se utiliza sobre todo para comparar diferentes dispersiones o con dos variables diferentes, ¿vale? Pero es importante. Entonces, el coeficiente de variación, ¿vale? Que lo vamos a representar como una C de coeficiente y se suele poner aquí var de variación. Y esto simplemente es la desviación típica entre la media, ¿vale? Tan fácil como eso. Entonces son una serie de fórmulas que tenemos que conocer. Ya veis que tampoco son muchas, ¿vale? Pero que si tenemos nuestra tabla generada, lo demás es muy sencillo. Por tanto, en nuestro ejercicio concreto, pues serían estos 2,21 partido de los 5,75, que era el valor de la media. Y esto nos daría pues 0,384. ¿Vale? Y estos son los principales parámetros que tenéis que conocer y que tenéis que aprender a calcular. A partir de aquí, pues también hay una serie de maneras de representar estos datos mediante gráficos, histogramas, diagramas de sectores, que lo veremos también en otro vídeo posteriormente, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que lo hayáis entendido, que os haya gustado el vídeo y que os haya quedado todo bastante claro.